Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra emisión de La Cabulla, cada vez más cercanos y cercanas a, bueno, el evento que nos convoca en esta segunda temporada, que son las elecciones, que se celebrarán el 6 de diciembre del presente año para escoger la nueva Asamblea Nacional para su nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Es por eso, pues, que como venimos haciendo en esta segunda temporada, estamos presentando o buscando abrir el debate, presentando propuestas, expectativas, planteamientos de los candidatos y candidatas. Hoy, en esa misma tónica, también contamos con un invitado especial. Él es Gustavo Villapol. Aprovecho que te presento, Gustavo, para retirarme el tapabocas. También te lo puedes retirar, exacto, sí, hago lo mismo. para que estés más cómodo. Bueno, Gustavo es compañero, además de profesión, vamos a decirlo así, de vocación, es comunicador. Actualmente funge como director del semanario del Partido Socialista Unido de Venezuela, 4F, aquí tenemos una pequeña muestra. Y bueno, además tiene una ardua experiencia en el trabajo comunicacional, de formación incluso también de comunicadores y comunicadoras populares. Así nos conocimos, de hecho. Y bueno, nada, bienvenido, Gustavo. Quisiera que abrir un poco esta entrevista para que nos plantearas un poco tu lectura, el análisis internacional que rodea a estas elecciones, considerando, bueno, que acabamos de vivir los comicios en Estados Unidos, las elecciones que siguieron con la vuelta al MAS en Bolivia. Bueno, recientemente estamos viviendo la destitución del presidente de Perú. Quiero decir, hay un escenario en términos de la democracia internacional bien movido, y Venezuela pues viene cumpliendo como un papel bien específico dentro de toda esta dinámica. ¿Cuál es la importancia dentro de esta dinámica de estas elecciones al Parlamento? Porque son, bueno, cumplen un papel trascendental. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, hermano. Un placer estar aquí en Ávila TV, a todo el equipo técnico del canal que siempre está detrás de todos estos esfuerzos y estas batallas. Muchas gracias a todos por la invitación y a todas, que en su mayoría aquí son mujeres en este estudio. Entonces, bueno, sí, que sí es trascendental, por supuesto. Te respondo adelante y luego te analizo. Son más que trascendentales. Hemos vivido un año duro en todo el planeta. Ha sido bendito 2020. hemos vivido un año fuerte, complicado, pero desde el punto de vista político muy interesante. Podemos hacer un resumen rápidamente. A principios de año se confluían muchas fuerzas para sacar al presidente Maduro y a la revolución bolivariana del camino, y a estas alturas ya podemos decir que las fuerzas progresistas del continente conquistaron México, reconquistaron Argentina, reconquistaron Bolivia, de las más recientes, sacaron a Trump del poder, están sacando a Trump del poder porque el hombre quiere pelearla, pero fue derrotado electoralmente, y ahora está fuera por destitución de su Congreso el presidente de Perú. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, las cosas se han tornado interesantes en el 2020. La gestión de la pandemia para todos los gobiernos que te estoy nombrando en este momento, los gobiernos de derecha que habían avanzado en los últimos 5 años, fue desastrosa. Y sin lugar a duda, la resistencia y la resiliencia del pueblo venezolano en las más duras dificultades ha sido indispensable para que los otros países puedan progresivamente ir retomando esa bandera puesta en Venezuela de dignidad, de lucha, de esfuerzo, que ha tenido costos, que ha tenido bajas, que no ha sido fácil, así como todos los procesos de lucha por la independencia y la soberanía. Pues bueno, esas consecuencias las hemos venido revirtiendo en el resto de los países, y tiene, sin lugar a duda, una punta de lanza este 6 de diciembre, porque de la victoria del pueblo venezolano el 6 de diciembre también siguen dependiendo la fuerza y la resistencia de los restos de países de nuestro continente. Ok, ahora, en términos del escenario también como nacional, que es un escenario bastante complejo, bueno, lleno también de malestar, creo que no hay que negarlo porque... Todos estamos molestos. Exacto, porque todos estamos molestos, y además eso es algo que viene incidiendo y que uno lo escucha en el discurso, digamos, de los vecinos, las vecinas, incluso la renuencia a votar. Pero creo que, bueno, estas elecciones se van a dar, y eso, desde acá insistimos en que es necesario salir y ejercerlo. Pudiese un poco plantearnos... digamos, eso, en función del escenario nacional, ¿qué papel juega la Asamblea Nacional, o sea, en esta nueva gestión parlamentaria, sus prioridades desde tu análisis? La importancia de estas elecciones y qué papel juega, bueno, sin lugar a dudas. Primero, tienes razón, nosotros ya hemos participado en decenas de asambleas, tenemos ya más, bueno, toda una vida participando en asambleas, pero digamos en
en esta tarea que nos tocó ahora, que es circunstancial, pero que es muy importante, que es la de ser candidatos a la Asamblea Nacional. Hemos participado en decenas de asambleas en varias partes del país, en varios estados, en Caracas, en La Guaira, en Suata, en Yaracuy, etcétera, en Guárico, en diversas partes del país. Y sin lugar a duda hay un estado de malestar general, causado por diversas circunstancias, ¿no? Lo primero, es multifactorial, digamos. Lo primero, sin lugar a dudas, son las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Cuando hablamos de que el 99% del ingreso nacional desapareció, ya no está, por culpa del bloqueo de las sanciones, eso significa que desde el Estado hasta la familia, o sea, desde el padre a la madre de familia, se le redujo su nivel de ingreso en 99%. Y eso toca, por ejemplo, el tema del salario, ¿no? Cuando uno sabe que si vivimos durante 100 años del petróleo, ¿verdad? Y en los últimos 6 años, el 99% del ingreso petrolero se fue a la nada y nos quedó menos del 1% del ingreso, eso va directo a nuestro salario, a nuestro sueldo, ¿no? Así como va directo a la capacidad de un Estado para hacer grandes inversiones en servicios públicos, para recuperar infraestructura, para aumentar los sueldos, porque hay que recordar que por la Constitución que hizo la Revolución, por ley, todos los 1 de mayo, al menos todos los 1 de mayo debe ser aumentado el sueldo mínimo, por poner un ejemplo. Bueno, el bloqueo y las sanciones están redefiniendo las leyes de juego. Y esas circunstancias obviamente generan malestar, porque ninguno estamos viviendo la bonanza, la alegría, la fuerza que nos dio la Revolución Bolivariana en los 12 años que vivimos con el comandante Chávez y los primeros años con el presidente Nicolás. Ahora, ¿se puede hacer algo desde la Asamblea Nacional sobre esa circunstancia externa? Sin lugar a dudas. ¿Y qué desde tu perspectiva? Sin lugar a dudas, mira. Tenemos varias cosas. Lo primero que tenemos es un programa político, ¿no? Para ponerlo en un contexto amplio y te lo llevo luego al detalle. Tenemos un programa político que es el Programa de la Patria con 5 objetivos históricos. Okay. Ese es el programa que nos une a todos, que une a todo el gran polo patriótico, el programa por el que votó el pueblo en los últimos 6 años. O sea, es el programa político de la nación. Luego el presidente Nicolás Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la ley antibloqueo. ¿Por qué la ley antibloqueo? Por las circunstancias que les expliqué ahorita. Se redefinieron las reglas de juego. No podemos venderle a los países, no podemos comprar. Venezuela es un país que durante 100 años ha importado sus servicios y sus bienes. Y si no podemos comprarlo, por eso estamos en la circunstancia que estamos. Entonces, si por el ataque nos redefinieron las reglas de juego, hay que sacar unas nuevas reglas de juego. Okay. ¿Y quién va a hacer eso? El Parlamento. Okay. Porque es quien realiza los reglamentos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Y el presidente lanza a la Asamblea Nacional Constituyente una ley constitucional que está por encima del resto de las leyes. Está la Constitución, las leyes constitucionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, ¿no? Entonces, nosotros desde el Parlamento tenemos esa herramienta, la ley antibloqueo, que hay que regularla, que hay que controlarla, que hay que vigilarla para que no se vaya por donde no es. Okay. Eso es lo primero. Y segundo, tenemos un plan legislativo, que no es un antojo del gran pueblo patriótico, ni del presidente, ni de Diosdado, ni de Gustavo Villapol. Es la construcción de cientos de asambleas que hemos hecho en estos 2 meses, más las más de 70.000 propuestas que el pueblo ha hecho a la consulta nacional. Y en esas 12 leyes tenemos ley de la economía digital, ley del Parlamento Comunal, ley de las ciudades comunales, ley de protección. O sea, hay un conjunto de leyes que hacen un plan legislativo. Y es con esas leyes que nosotros estamos yendo al Parlamento, leyes que, como te dije, que no inventamos nosotros, esas leyes las inventaron ustedes. Con esas leyes nosotros estamos yendo al Parlamento para plantearle a Venezuela si hay esperanza, si hay posibilidad de avanzar, pero las reglas son nuevas. No son las mismas reglas que traíamos en estos años porque somos un país que está así, asediado. Nos agarraron por el cuello y nos dijeron, ¿pero por qué no respiras? Si te tengo así agarrado, pero respira, ¿por qué no respiras? No veo que sepas respirar, mira, este no sabe respirar. Y nos tienen agarrados así por el cuello. Bueno, tenemos que buscar la forma de zafarnos de ese ahorcamiento y construir con nuestras propias reglas, con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo. Y ahí tenemos las herramientas. Ley antibloqueo, plan legislativo. Ok, bueno, muchas gracias, Gustavo, por darnos además este breve pero amplio paseo por el plan legislativo también desde la tolda del PSUV y del Gran Pueblo Patriótico. Vamos a cerrar así este primer segmento y ya volvemos con La Cabulla, donde conversamos con Gustavo Villapol.
Y estamos de vuelta en este segundo segmento de La Cabulla, donde conversamos con Gustavo Villapol, actualmente candidato vocalista nacional por el PSUV y director del semanario, iba a decir semanario, del Partido Hacemos Socialista. Semanario a veces. Exacto. Seminario que integral. Bueno, director del semanario del Partido Socialista Del periódico, de Venezuela. chico, para que no te Del periódico, gracias, Gustavo. Bueno, como te presentaba también, efectivamente vienes desarrollando un trabajo desde lo comunicacional. En ese sentido, también quería preguntarte cuáles son los retos, los legislativos, en torno al ejercicio comunicacional, considerando también que Venezuela ha sido asediada en ese sentido. Bueno, si uno ve las matrices de opinión que se escuchan afuera, pues aquí, no sé, estamos en Camboya en plena guerra. Exactamente. ¿Qué retos desde tu perspectiva hay en función de lo legislativo que sean aplicables al área comunicacional? Bueno, yo creo que hay un reto fundamental que transversaliza a todos los sectores del país, pero que en lo comunicacional hay que dar la discusión, que es el tema de la nueva economía. Durante los 22 años de Revolución Bolivariana en Venezuela ha habido una explosión comunicacional, una democratización radical de las comunicaciones. Al contrario de lo que dicen, ¿no? Que aquí no hay libertad de expresión, etcétera, todo lo contrario. Antes de la Revolución Bolivariana, que habían apenas 5 televisoras, 10 periódicos entre regionales importantes y nacionales, y había 2, 3 familias que eran dueñas de todos los medios de comunicación. Con la Revolución Bolivariana hubo una explosión comunicacional. Hablamos de miles de medios que se han desarrollado en lo comunitario, en lo alternativo. Ávila TV es parte de esa realidad y muchos medios, ¿no? que han surgido. Pero ¿qué pasó con las condiciones económicas que nos han impuesto? Desde el punto de vista técnico, uno que viene de medios, desde el punto de vista técnico, bueno, desde el periódico, lo puedo decir. Aquí, voy a hacer algo con un ejemplo de impreso. Los mismos medios impresos que pedían bloqueo, dígase Nazi o NAL, o el resto de los periódicos impresos, que no los voy a nombrar para no empatarte el programa, ellos pedían bloqueo y resulta que se los regalaron. Canadá, que era la que enviaba el papel para realizar impresos, dejó de enviarlo. Y eso les afectó directamente a todos los impresos del país, incluyendo a 4F. Entonces, esa realidad que se lleva a todo. O sea, aquí se daña una cámara y es algo que importamos, aquí, etcétera. Entonces, imagínate los medios alternativos y comunitarios que no tienen los recursos de un medio del Estado. Muchos de ellos van hacia su desaparición si no damos la discusión de la nueva economía en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo mantener? Yo creo que hay que ir hacia allá. ¿En dónde? En el reglamento de la Ley de Medios Alternativos y Comunitarios. Que ya la ley fue promulgada, la Ley de Medios Alternativos y Comunitarios, por cierto, no en esta asamblea, que no hizo nada en su vida, sino una parranda de vago. En la asamblea anterior, la que presidía el camarada Diosdado Cabello, se promulgó, fue una de las últimas leyes que se promulgó, la Ley de los Medios Alternativos y Comunitarios, pero no se ha hecho el reglamento. Yo creo que en ese reglamento hay que dar una discusión nacional de cómo mantener esos medios que construyó, que nacieron, que surgieron en la Revolución Bolivariana y que necesitan dentro de la nueva economía sus capacidades para autosustentarse. Te iba a consultar, en ese sentido, ¿ves alguna propuesta en lo concreto? O sea, desde tu experiencia y también contacto con las televisoras comunitarias, como decías, o sea, efectivamente, si uno se acerca a las televisoras comunitarias, claro, el principal problema es el económico. Hay una realidad. Eso, porque para hacer televisión o para hacer comunicación hay que tener recursos. ¿Has visto en tu cercanía, ya hay experiencias que puedan ser, bueno, incorporadas a la legislación? Bueno, hay varias. Hay varias. Ya los propios medios alternativos comunitarios están viendo cómo se resuelven. Y hay experiencias socioproductivas, desde transformarse en productoras audiovisuales como medios o productoras radiales que le hacen trabajos a diversas instituciones, pueden ser del Estado o privadas. Yo creo que lo primero es dar una gran discusión con los actores fundamentales, ¿no? Pero hay ejemplos internacionales. Por ejemplo, en Argentina, un porcentaje de la publicidad de los medios privados se crea un fondo y ese fondo sirve para mantener a los medios alternativos y comunitarios, y así hay otras experiencias en el mundo. Yo creo que lo que hay es que revisar todas esas experiencias, por ejemplo esa de Argentina, que es la conformación de un fondo. Eso puede ser una alternativa, crear un fondo que se tome de algún lado. Puede ser un impuesto que se le cobre a los medios privados, puede ser un impuesto general que se cobre, por ejemplo, si es un medio alternativo comunitario, que se le cobre al municipio o que se le cobre al Estado, y que los medios tengan la posibilidad de autosustentarse, o también darles la posibilidad en esta economía nueva
postrentista de producción de bienes y servicios, de que ellos produzcan sus propios recursos. Entonces yo creo que lo principal es que demos la discusión. Okay. Tenemos, dentro del plan, dentro de esas 12 leyes, aún no está todavía la conformación del reglamento de la Ley de Medios Alternativos y Comunitarios, pero mi llamado es que apenas entremos en esa asamblea, comencemos el proceso, lo podemos hacer de una vez, ya de hecho en estos días vamos a estar participando en asambleas con ellos. Okay. Entonces ellos nos darán las herramientas y los argumentos, yo también como parte de ese esfuerzo de comunicación popular durante varios años, para llevarlo a la asamblea y garantizar que con una nueva economía no desaparezcan nuestros medios alternativos y comunitarios porque son la voz de nuestra gente. Ok. Ahora, y en ese sentido, en este esfuerzo también de consulta y de debate con la gente, con los activistas, con el pueblo organizado, ¿consideras que hay retos? Es decir, una consigna, digamos, permanente desde el chavismo es el tema del pueblo legislador, el pueblo para la asamblea. Hay sectores que plantean, bueno, eso no ha sido así, no se ha consultado, o que hace falta de repente incorporar de manera más beligerante al pueblo organizado en este debate legislativo. ¿Cómo ves tú eso y, bueno, qué retos hay también desde el movimiento, por ejemplo? Yo creo que hay algo clave. Creo que hay 2 leyes claves para avanzar, para dar un salto más que cuantitativo, cualitativo en el pueblo legislador, en el parlamento, en el parlamento de calle, en el parlamentarismo de calle. Y es la ley de las ciudades comunales y la ley del parlamento comunal. Son 2 leyes claves. Primero porque la ciudad comunal es la construcción de la nueva Venezuela, de un nuevo hábitat. A veces uno nombra eso y quieren decir el comunismo, tal, no sé qué, y le meten a uno toda esa labia loca y fastidiosa de la derecha de los años 20. ¿No? Pero en realidad hay sociedades nórdicas de Europa que funcionan en comunas. El País Vasco, pero además tú revisas Noruega, y revisas, hay gente, miren, en Noruega nadie sabe ni quién es su presidente, porque hay una realidad que es comunal, funcionan como unas comunas, y funciona a la perfección. Porque siempre quieren sacarnos ejemplo a China, la Unión Soviética, no sé qué. La verdad es que hay países avanzadísimos del mundo que por su organización popular funcionan muy bien. Y eso es lo que viene a proponer la ley de las ciudades comunales. Es la construcción de un hábitat gobernado por la propia gente. Pero a eso le incorpora, fíjate qué interesante, pero que además ya existe. Ya hay 5.000 voceros de las comunas que participan en el Parlamento comunal. Y yo creo que esa ley es clave para que nosotros, los próximos legisladores y legisladoras, nos subordinemos a las decisiones del Parlamento comunal. Eso sin lugar a dudas será un proceso. Sin lugar a dudas será un proceso. Eso no va a ser que llegamos y ya funcionó perfecto el Parlamento comunal. Como todo hecho humano tendrá defectos, tendrá errores, tendrá tropiezos, pero yo creo que la ley del Parlamento comunal y la ley de las ciudades comunales son claves para que el pueblo termine de ser un pueblo legislador y sea el pueblo quien decida qué leyes quiere, qué leyes no quiere, cómo funciona su parlamento y cómo deja de funcionar. Ok, wow, excelente, gracias Gustavo. Vamos a hacer así este segundo segmento de presentación de propuestas y ya volvemos con La Cabulla, donde conversamos con Gustavo Villapol, director del periódico 4F del PSUV. Ya volvemos. Estamos de vuelta con La Cabulla en este episodio donde conversamos con Gustavo Villapol, candidato votolista nacional por el PSUV, comunicador. Venimos hablando un poco de tus propuestas desde este sector para la nueva gestión parlamentaria. Pero bueno, ahora quería un poco como enfocarme también en lo que ha sido tu trayectoria, ¿no? Como sujeto político, comunicador. ¿Qué has hecho, Gustavo? No sé, échanos el cuento también de dónde vienes, para saber para dónde vas. Bueno, esa es la parte que más pena le da a uno. No puede hablar de lo que sea, pero cuando empieza a hablar de uno mismo, uno le da pena la cosa. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que mi primera experiencia comunicacional fue en Puente Llaguno. Ok. En Puente Llaguno yo tenía una... Bueno, no era yo, era de mi papá. Okay. Mi papá tenía una camarita Handycam Video 8 y de hecho, bueno, esos hechos fueron muy duros, muy difíciles. En el golpe de Estado del 2002, yo apenas tenía 18 años y bueno, en ese momento estábamos ahí haciendo videos. Okay. Y algunas tomas hicimos, cuando venía la manifestación de la derecha, empezó la gente a pintarse las caras con pinturas de labios rojos, así, para identificarse, porque el choque era inminente entre las dos marchas. Y bueno, nosotros grabamos imágenes siendo unos chamitos.
Tiene unos chamitos grabados. Yo creo que esos son de mis primeras experiencias comunicacionales. A partir de ahí yo no solté esa cámara nunca. Los primeros 5 o 6 años de la revolución yo tengo imágenes de marchas, movilizaciones, peleas, tanganas, todo lo que ha pasado. Más o menos como hasta el 2005, más o menos yo andaba con esa camarita para arriba y para abajo. Pero bueno, de todo, yo creo, mi primera experiencia impreso fue comunitaria, allá en La Guaira. Yo vivía en La Guaira, en una comunidad que se llama Mamuse, todavía está allá, saludo a toda esa gente. Y hicimos un periodiquito que se llamaba Venceremos, y ese periódico le llegó al presidente Chávez a las manos. Y el presidente lo vio y, miren, este periódico comunitario, tal, eso fue un motivo de mucho orgullo. Después participamos, yo hice radio muchos años. Sí, bueno, un poco en ese ejercicio creo que 8 años, radio, hice un programa todos los días que se llamaba Contraataque, era un programa de humor político. Llevamos adelante también una escuela de comunicación popular que se llama Marcando Zona. Bueno, y nos desplegamos por varias partes del país. Tuvimos como nosotros a las unidades de producción comunicacional de Marcando Zona le decíamos células, un poco comunistas nosotros, le decíamos células. Y ahí se le enseñaba a la gente el manejo de los equipos, a hacer notas de prensa, etcétera, pero para radio. Y ahí se construyó todo un tejido que todavía está, que me está acompañando ahorita en esta experiencia de esas células en varias partes del país, que ellos tienen un noticiero, siguen sacando sus noticieros en varias radios regionales, que se llaman Marcando Zona. Y bueno, luego me tocaba algunas experiencias institucionales, director de comunicación de varias instituciones, fui responsable de redes sociales del Ministerio de Comunicación. Y bueno, yo creo que para hacer un resumen rápido, llegué a 4F, que va a cumplir 6 años, 23 de noviembre. Fuimos fundadores de este periódico junto con el presidente Nicolás, que nos dio el honor y la responsabilidad de llevar el periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, ha sido toda una experiencia. Comenzó como un impreso y ya es una multiplataforma. Tiene una aplicación para Android, tiene su página web, tiene todas sus redes sociales. Bueno, una batalla. Tiene un canal de YouTube donde yo estoy haciendo un programa así igualito que tú, entrevistando candidatos. Bueno, mira, coño, estoy entrevistando candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional del Pueblo Patriótico. Bueno, y les invito a que lo vean. 4F Web, en todas las plataformas. Y aquí está el impreso. ¿Qué ha sido un poco para ti hacer campaña? O sea, ¿con qué te has encontrado? Considerando además, bueno, yo te decía antes de la grabación que he escuchado también eso de, bueno, no voy a votar. Tú me decías, bueno, no lo veo tan así. ¿Qué ha sido desde tu experiencia eso? ¿Qué has encontrado en la campaña con la gente? Oye, la verdad es que es impresionante, chamo. No te voy a negar que cuando me dijeron, porque yo no, fue que me dijeron, pues mira, eres candidato. Cuando me dijeron que me había metido en este zaperoco, al principio nos reunimos, pues el equipo, y dijimos, bueno, vamos a echarle pichón, pues, vamos a ver. Cuando salimos a la primera comunidad, dije, porque bueno, nosotros sabemos pues las circunstancias que estamos viviendo porque las vivimos. A mí me cortan el agua a las 9:30 de la noche todos los días, por la situación que tenemos, pues, o sea, somos parte de esa realidad. Y cuando fuimos a las primeras comunidades, dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que es, pues. Vamos a ver cómo nos recibe la gente, y si bien la gente está molesta, la gente está brava por lo que se está viviendo, la verdad es que nos reciben con muchísimo amor y muchísimo cariño. Nos abren las puertas de las casas. Estoy hablando de barrios muy humildes, muy populares, donde las circunstancias son bien duras, ¿sabes? Donde hay gente que la situación se le ha puesto bien difícil con todo lo que estamos viviendo, pero hay mucha conciencia, chamo, también. Es imposible, hay de todo, pues, es imposible no conseguir a quien te diga, bueno, no, ya estoy desilusionado, desgastado, ya no creo. Pero la verdad es que en su gran mayoría hemos conseguido un pueblo que está consciente de que lo del 2015 fue un engaño. Que el voto castigo del 2015, porque fue un voto castigo por una realidad que ahorita es mucho más compleja, que el voto del 2015 nos llevó a esta circunstancia. O sea, ya vivimos durante 5 años lo que es la derecha en el poder. Ya vivimos durante 5 años lo que es la derecha en el poder, y eso es con un solo poder. Imagínenselo con todos los poderes, ¿no? Eso es con un solo poder. Ha sido una situación de conflicto, y por eso es que salir a votar es indispensable. Salir a votar es indispensable porque necesitamos, para poder, eso todo lo que les planteé en el segmento anterior, para poder construir un plan legislativo para la nueva economía, para poder desarrollar la ley antibloqueo, para poder estabilizar el país, necesitamos estabilidad política. Y esa estabilidad política solo nos la da el ganar las elecciones de la Asamblea Nacional. Sacar de la Asamblea Nacional a quienes han desestabilizado políticamente al país. Lo segundo que se necesita
es que el Parlamento se ponga del lado de la gente. Okay. No importa, porque hay sectores, han surgido en estas nuevas elecciones, sectores democráticos que no están con la revolución bolivariana, pero que están participando. Lo importante es que participen. Pero para las fuerzas revolucionarias lo importante es ganar con una mayoría clara, porque ya sabemos lo que pasa cuando no tenemos una mayoría clara. Hay quienes plantean que, digamos, este tema de ganar con una mayoría clara o la estabilidad, plantean, bueno, no, eso no debe ser porque no nos sirve de nada una Asamblea Nacional que no confronte al Ejecutivo y que no le ponga coto, vamos a decirlo así. Participar en la Asamblea Nacional, tener estabilidad, ¿va en contra de una legislación de cara al pueblo? Para nada, todo lo contrario. De hecho, el plan legislativo que nosotros estamos proponiendo es para que el pueblo sea el que legisle. Pero además, la Asamblea Nacional tiene funciones claras y las establece la Constitución. Y las perdió en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, siendo oposición radical, el Parlamento no controló al Ejecutivo. No funcionó para controlar al Ejecutivo. Sí, es una cosa loca. Incluso la misma oposición le reclama eso. Hay sectores de la oposición que terminan, y por eso es que están participando apartados del fascismo opositor. Entonces yo creo que todo lo contrario. Yo creo que nosotros como parlamentarios, yo vengo del movimiento popular, tú me conoces, yo creo que nosotros como parlamentarios tenemos que hacer cumplir la Constitución y ser los principales contralores del Ejecutivo. Yo creo que se debe retomar el interpelar a ministros, el interpelar a directores de instituciones, y eso tiene que hacerlo tanto el chavismo como los sectores de oposición que participen y que queden electos, que además nosotros siempre hemos respetado los resultados que el pueblo tome o las decisiones que el pueblo tome a través del voto. Entonces yo creo que porque hay que luchar contra algo, y con esto finalizo este pedacito de mi intervención. Hay que luchar contra 3 flagelos que en las circunstancias actuales yo creo que hay que legislar en ese sentido, son traición a la patria. La corrupción, el burocratismo y la indolencia. Okay. Porque no podemos decir que todo es culpa del bloqueo. Y eso hay que hablarlo claro, y eso lo tenemos claro en el PSUV, lo tenemos claro en el Polo Patriótico, no todo es culpa del bloqueo. También ha habido burocratismo, también ha habido corrupción y también ha habido indolencia. Y yo creo que la Asamblea Nacional tiene que ser la principal garante de interpelar a quien sea, no importa el nombre, no importa tolda, no importa lo que sea, pero además legislar para que sea traición a la patria. Pues nosotros somos, es mi propuesta, pues, ahí entra una propuesta mía, nosotros somos un país asediado. Es como que sin la independencia, en las batallas de Bolívar, alguien de agarrar un parque de armas y se lo robara y saliera corriendo. Claro, si tú estás en una guerra, si tú estás en un conflicto con otra nación, cualquier acto que nos quite, que nos robe, que le haga daño al pueblo, es un acto de traición a la patria. Yo creo que tenemos que legislar en ese sentido. Obviamente eso estoy hablando en mi nombre, pero creo que es una tarea fundamental que además lo tiene claro el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Gustavo, por esta presentación de propuestas además tan claras, por poner además honestamente tu opinión y tus planteamientos en la mesa. Ha sido, yo creo que un programa muy enriquecedor. Así cerramos además este episodio de La Cabulla, donde estuvimos hablando con Gustavo Villapol. Él es candidato votorista nacional por el PSUV, también director del periódico del Partido Socialista Unido de Venezuela, 4F. Y bueno, esperamos verte en una próxima ocasión y pues legislando, ojalá que sea así. Nos vemos en un próximo capítulo de La Cabulla. Chao.